es que es la que va a dar el estudio. Bendice a mis hermanos, bendice a los que van manejando, Señor, y llévalos con bien, tráelos con bien a la casa, a su casa. Y a los que no se han podido conectar, bendícelos también. Esperemos que se puedan conectar lo más pronto posible. Todo esto se le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. 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 Gracias, hermanito. Adelante, Brendis. Amén, amén. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, Leti. Hola. Hola, doña Magda. Buenas noches, señora Leti. Hola. Buenas noches. Hola, hola. Bueno, pues vamos aquí a ver ya el segundo capítulo del segundo libro de Reyes. Este libro continúa la historia de los reinos de Judá e Israel hasta la cautividad. Ahora vamos a ver el capítulo 2, que trata del traslado de Elías. Aquí vamos a ver cómo Dios se lleva a Elías al cielo. También vamos a ver que Eliseo recibe el espíritu que estaba sobre Elías. Recordemos, bueno, aquí vamos a ver que Eliseo pide una doble porción de su espíritu. Ahorita también vamos a ver por qué pide esta doble porción. Vamos a ver la fe de Eliseo para usar el poder que ha recibido. Vamos a ver si efectivamente Dios le proporciona este doble espíritu. Vamos a ver el conocimiento de los estudiantes teológicos y su total falta de fe. Vamos a ver por qué ellos tuvieron esta falta de fe, porque Dios ya les había dicho que Elías iba a ser arrebatado al cielo y no tuvieron la fe suficiente. Vamos a ver también el segundo milagro de Eliseo, cuando cura las aguas de Jericó, del Jordán, perdón. Y vamos a ver la condenación de la irreverencia de unos muchachos que se burlaron de Eliseo y por consiguiente, como profeta de Dios, se burlaron de Dios. Vamos a ver todos estos capítulos y empecemos con el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Bueno, pues aquí vamos a ver otra vez a Elías. Ya habíamos dejado a Elías en el capítulo anterior en que dio juicio a Ocosías, al rey Ocosías, por no consultar a Jehová y consultar al Zebú. Entonces vamos a ver aquí pues a Elías sus últimos días aquí en la tierra, ¿no? Y también vamos a ver a Eliseo. Eliseo ya no había salido en la escena hasta que, bueno, salió en la escena cuando Elías lo ungió como nuevo sucesor, como nuevo profeta para Israel, que le puso su manto, le dijo que él iba a ser el sucesor. Pero hasta ahorita volvemos a ver a Eliseo y que va a ser el nuevo sucesor de Elías. Y vemos que estaban en Gilgal. Si recuerdan dónde era Gilgal, rápidamente les voy a dar Parece que una idea de estaba Gilgal. cerca de Betel. A ver, es que hay unos comentarios que dicen que uno estaba cerca de Betel y otros estaban del otro lado, cerca de Jericó. Sí, como que no tienen definido. Incluso hay un mapa aquí en la Biblia de MacArthur que ponen signos de interrogación, ¿no? Sí. Como que no saben exactamente cuál Gilgal era. Pero más o menos para darnos una idea, sería la primera. Gilgal es una ciudad importante y dice que es la primera parada de Israel después de cruzar el Jordán, cuando Josué cruzaron para la tierra prometida. Esa fue la primera parada, Gilgal. También donde Josué oyó el testimonio de Caleb, cuando se acuerda que fue testigo, uno de los testigos que fueron a ver la tierra prometida y dieron buen testimonio. Entonces esa tierra se la prometieron a Caleb. También es donde Saúl fue proclamado rey públicamente, es Gilgal también. También donde Saúl interfirió con el oficio del sacerdocio, que mató a unos becerros. También donde Saúl le mintió a Samuel acerca de haber matado al enemigo. Dijo que había matado al rey y resulta que no había matado ni al rey ni a los animales. Y no cumplió con nada de eso, no cumplió con acabar con el anatema.
Y bueno, más adelante en este libro, Segunda de Reyes, capítulo 4, va a ser donde Eliseo cura una olla de potaje tóxico, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, ahí es Gilgal, para que se den una idea más o menos de dónde es Gilgal, ¿no? Porque son ciudades importantes que debemos recordar, porque es que están mencionándolas aquí. Versículo 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Bueno, aquí Elías le está como quien dice probando a Eliseo y le dice, bueno, pues quédate tú aquí en Gilgal, yo me voy. Jehová me está mandando a Betel. Y entonces Eliseo le dice, pues no, o sea, yo me voy contigo a donde tú vayas, yo voy, ¿no? ¿Se acuerdan de quién hizo eso? Esta Ruth, la moabita, ¿se acuerdan que le decía a su suegra, tú quédate aquí en esta tierra y yo me voy a regresar? Y ella dijo, no, donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Bueno, pues más o menos Eliseo está haciendo algo parecido. Le dijo a Elías que no lo iba a abandonar, que no lo iba a dejar, que donde él fuera, él iba a ir, ¿no? Aquí estamos viendo otra ciudad que se llama Betel. Para recordar dónde era Betel, ¿se acuerdan dónde Abraham adoró a Dios cuando llegó a Palestina? Era Betel. Donde Jacob tuvo su sueño de la escalera, también era Betel. Donde se le ordenó a Jacob que volviera cuando su hermano le estaba persiguiendo a Esaú, también era Betel. Donde Jeroboam estableció una religión para adorar a un becerro de oro, era Betel. ¿Se acuerdan que dijo, voy a poner desde Betel hasta Dan un becerro de oro para que el pueblo de Israel, este reino del norte, no descienda al reino del sur a adorar, porque tenía miedo de que se fueran hacia allá y lo abandonaran a él, ¿no? Y aquí donde, ahorita lo vamos a ver más adelante también, donde unos jóvenes descontrolados se burlaron de Eliseo, que también lo vamos a ver en este capítulo. Ahí era Betel. También era una ciudad importante. Versículo 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Bueno, aquí estamos viendo que en Betel había hijos de los profetas. Ajá, y ahí se acercaron a Eliseo y al parecer ya sabían que Elías iba a ser arrebatado al cielo por Dios. Entonces, no sé si sabían que iba a morir o si sabían que iba a ser llevado al cielo. El chiste es que le decían a Eliseo que si sabía él que su señor ya no iba a estar aquí. Y entonces Eliseo le decía, sí, efectivamente sí lo sé, pero no digan nada, cállense porque, pues, de cierta manera, pues era una pérdida, ¿no? Tanto para Eliseo que le dolía esa pérdida, como para Elías saber que iba a ser arrebatado. Sabía Elías que iba a ir a un lugar mejor, sin embargo, pues sí, pues sí, o sea, imagínate, si te dicen a ti en 5 minutos te vas a morir, pues de cierta manera sí estás preocupado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso Eliseo le decía a los hijos de los profetas, cállense, o sea, sí sé, pues ustedes no digan nada. O sea, que fueran más discretos, ¿no? Y luego le dijo que iba a ir volvió a decir, quédate aquí en Betel, yo voy a ir a Jericó. Y le dijo, no, donde tú vayas yo voy, no te voy a dejar solo y voy a ir contigo. Y Jericó es otra ciudad importante. Para recordar un poquito dónde era Jericó, era el hogar de Rahab, la ramera, ¿se acuerdan cuando protegió a los testigos? Que los guardó en su casa para que no los mataran. Sí. Ciudad que cayó ante los gritos de Israel,
también cuando la sitiaron y gritaron tan fuerte que tiraron los muros. Cayeron También los era el muros. lugar también era el lugar de una escuela de profetas del Antiguo Testamento. Brendis, Mande. al parecer esa ciudad de Gilgal la había maldecido o la maldijo Josué. ¿Te acuerdas que en uno de los capítulos maldijo esa ciudad? Pero después las que trataron de reconstruir esa ciudad, ¿te acuerdas que murieron sus primogénitos? Después ya nos explica por qué volvió a surgir esta ciudad. No sé si Juan Carlos nos pueda comentar algo acerca al respecto, pero aquí ya está mencionando ya una ciudad ya fundada, otra vez regenerada. Ujú. Y parece que lo que vamos a ver más adelantito acerca de la purificación de las aguas, que fue ahí precisamente En Jericó. Jericó, fue precisamente por la maldición de De Josué. Josué. Sí, efectivamente. No sé si quería comentar Juan Carlos algo. Pues a ver si me acuerdo. Acuérdense que Jericó, a ver si estoy mal, me corrigen. Jericó fue maldecida, ¿no? De que esa ciudad, quien la quisiera reconstruir iba a morir, ¿no? Sí. Esa fue la Jericó que destruyeron en los tiempos de la conquista de Canaán, de donde era Rahab. Después vemos que aparece otra vez Jericó, porque incluso cuando en el Nuevo Testamento dice que de la parábola del Salvador que descendía de Jericó y todo eso, o sea, era la ciudad con el mismo nombre, pero construida, ¿no? No era la En misma. otro lugar. Era en otro lugar, no era en el mismo lugar. O sea, ahí ya no se podía reconstruir nada, sino se reconstruyó en otro lugar y le pusieron Jericó. Pero lo digo con cautela, porque no me acuerdo muy bien, pero creo que así fue. Pero igual lo podemos checar después. Parece que sí, yo también llegué a leer algo acerca de que fue una ciudad reconstruida, pero en otro lugar, en otro lado. De que se llamaba Jericó, pero ya no era la misma, que Era la Ya no era- misma. habían maldecido. Pero bueno, adelante. Sí, me acuerdo que cuando creo que con Salomón, ¿no? Que estaban construyéndola y fue cuando murieron los hijos que la construyó. Creo que fue en la época de Salomón. Y bueno, sí fue maldecida, por eso es que murieron los primogénitos, los hijos de este constructor. Pero bueno, no, la verdad no sé si es otra ciudad o si es la misma, pero bueno, aquí habla sobre la maldición de las aguas del Jordán, que está cerca de Jericó, entonces, bueno, pues quién sabe. Lo checamos. Lo checamos. Nos quedamos en el 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Me llama mucho la atención que Elías dice, Jehová me ha enviado. Lo que hemos visto hasta ahorita es que Jehová me ha enviado. Pues aquí vemos que Elías era un hombre obediente, que donde Jehová lo mandara, él iba, ¿no? Pero él reconocía que Jehová lo estaba mandando. No iba por su propia cuenta. Entonces, eso también es importante. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Nuevamente le dijeron, ¿sí sabes que va a morir, que te lo va a quitar Jehová? Sí lo sé, pero no diga nada. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Entonces el río Jordán, pues sí lo ubica, ¿no? Fue el que atravesó Josué, cuando les dio la tierra prometida. ¿Qué otro, hermanito? ¿Qué otra cosa? Abrieron las aguas del Jordán. Se abrieron las aguas del Jordán en el paso del arca del pacto para que pudiera pasar el pueblo de Israel hacia Jericó. Y más adelante también vamos a ver una similitud con este Elías. Y después con Eliseo también los vuelve a abrir. Es un milagro. Un
milagros. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, ya fueron y vinieron, no, y entonces ya los encontraron ahí unos profetas. Ya me perdí. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes ahí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Bueno, aquí los hijos de los profetas los acompañaron hacia el Jordán, pero ellos se quedaron atrás. Ellos, Elías y Eliseo se separaron de estos profetas, y ellos se adelantaron a la orilla del Jordán. Tomando entonces Elías su mano, lo dobló y golpeó las aguas, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Bueno, pues aquí está un milagro que hizo, su último milagro de Elías, el abrir las aguas del Jordán para que pasaran en seco, porque pasaron al otro lado del Jordán, y los profetas se quedaron del otro lado. Ellos veían a lo lejos, pero Eliseo no quiso dejar solo a Elías, entonces fueron los dos, pasaron del otro lado del Jordán. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Bueno, aquí quiero leerles el comentario de John MacArthur porque se me hace interesante. Dice, una doble porción. O sea, Elías le está diciendo a Eliseo, pídeme algo antes de que yo parta. Y Eliseo le dice que le dé una doble porción de su espíritu. Recordemos que antes el espíritu no moraba en todos, moraba únicamente en los profetas, ¿no? Por ejemplo, en Moisés, en Josué, ahorita en Elías, en Eliseo, en algunos jueces también moraba el Espíritu Santo. Entonces, aquí Elías tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quería Eliseo? Quería una doble porción del Espíritu Santo de Elías, pero no era como que para decir, yo quiero ser más que tú. Ahorita vamos a ver, les voy a leer el comentario y si quieren también lo comentamos. Dice, Eliseo estaba pidiendo suceder a Elías en el oficio profético, por eso estaba pidiendo la doble porción de espíritu, como lo había prometido Dios, con un poder espiritual más allá de sus propias capacidades para hacer frente a las responsabilidades de su posición como sucesor de Elías. Deseaba que el gran poder de Elías siguiera viviendo a través de él. También recordemos que en el Antiguo Testamento el primogénito siempre heredaba doble porción de la herencia. Entonces, vemos que Elías, pues quería ser o sea, recordemos que Eliseo era el padre espiritual de Elías. Por eso es que le decía que quería la doble porción, porque él quería ser el hijo heredero, el primogénito, quería ser el sucesor, el profeta, aunque Dios ya lo había determinado anteriormente cuando se encontró Eliseo que estaba arando sus bueyes y todo eso, y que le puso el manto encima, ya sabían que él era el sucesor. Sin embargo, quería Eliseo tener esa primogenitura porque era su padre espiritual, era Eliseo. Entonces, vemos que le dice aquí Elías, le dice, cosa difícil has pedido, si me vieras cuando fuera yo quitado de ti, te seré hecho así, mas si no, ¿no? O sea, le está diciendo, pues si te quedas aquí a ver cómo yo soy arrebatado al cielo, pues, y ves todo y ves cómo suceden las cosas, pues sí te dará Dios, sí te concederá Dios ese deseo, pero si no, pues si te vas, pues no te lo va a dar. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bueno, pues aquí
estamos viendo que Dios ya había dicho que se lo iba a llevar en un torbellino y Dios cumplió su palabra. Elías se fue en un torbellino. Aquí estamos viendo una figura muy importante de cuando, bueno, ya hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente que alguien fue arrebatado anteriormente, ¿sí recuerdan quién es? Moisés. Enoc, perdón, Enoc. No, Al parecer creo Enoc, que ¿no? también Moisés se fue porque nunca encontraron su cuerpo. También fue arrebatado. Ajá. Y en el Nuevo Testamento menciona que cuando en la transfiguración con Jesucristo aparece Moisés y aparece Elías. Entonces da a entender el comentario que sí, efectivamente, bueno, Enoc fue el primero en ser arrebatado, pero también fue arrebatado Moisés. No, Bueno, la Biblia dice que Moisés fue enterrado por Dios y no encontraron su cuerpo. Y no encontraron su cuerpo precisamente para que no adoraran a Moisés, ¿no? Sí, definitivamente los únicos arrebatados han sido Enoc y Elías. Elías. Moisés lo dice en las escrituras claramente que murió, que no hayan encontrado el cadáver, pues ya desde entonces se dedicaban a saquear tumbas, pero Moisés no fue arrebatado. No, pero sí, corrección, no fue arrebatado Moisés. Él sí, claro, dice que Moisés murió. Pero sí, murió y Dios lo enterró, pero no supieron dónde enterró su cuerpo. Bueno, el ángel de Jehová enterró su cuerpo, ¿no? Y no supieron precisamente para evitar que adoraran a Moisés, ¿no? Pero Enoc y Elías no van a ser los únicos arrebatados. Ah, no, es lo que voy a decir ahorita. Estamos viendo aquí un antitipo o una figura del Nuevo Testamento, ¿no? Lo que nos dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, 14, 15. ¿Quiénes vamos a ser arrebatados también? La iglesia, ¿no? La iglesia a la venida del Señor. Adelante, Leti. Adelante. No, nada más alcé la mano cuando dijiste, ¿y quiénes vamos a ser arrebatados? Yo alcé la mano, que yo también. Bueno, pero están pensando demasiado porque no lo sabemos si nosotros vamos a ser arrebatados o no. Serán arrebatados los que estén vivos. Los que estén vivos. Para el rapto ya estamos con el Señor, quizá, ¿no? O sea, van a ser los cristianos que estén vivos en ese momento. Exacto. A nosotros nos gustaría ser parte de eso, de ese acontecimiento, pero no lo sabemos. A lo mejor no sabemos si vamos a dormir o vamos a estar vivos, ¿no? Hoy nos toca pasar lista, así que... Pero de que vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a estar, ¿no? Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, vamos a leer rápido Primera de Tesalonicenses 4:14 para que nos emocionemos todavía más. Primera Tesalonicenses 4:14. Dice, bueno, lo voy a leer desde el 13, ¿no? Para agarrar contexto. Dice, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, porque aquí Pablo no sabía que pronto iba a llegar el Señor, ¿no? Pero no sabía cuándo, entonces por eso él se incluyó y dijo aquí, por lo que lo cual os decimos esto de palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Entonces aquí vamos, que la venida del Señor, si todavía estamos vivos, pues nos va a arrebatar al cielo y lo vamos a encontrar en el aire. Pero si ya morimos, primero vamos a ser llevados nosotros, los que ya murieron, vamos a ser arrebatados al cielo, pero con un nuevo cuerpo, ¿no? Entonces, amén, porque eso se va a cumplir también. Amén. Y esto es un tipo nos está diciendo la Biblia,
o sea, porque Dios ya vio todo el panorama, Él ya desde el inicio, desde la fundación del mundo hasta el final, ya sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces aquí nos está enseñando el antecedente que Dios puede hacer esto y más, ¿no? Entonces, amén por eso. Muy bien, ahora vamos a ver versículo 12. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le volvió, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Bueno, aquí dice, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, ¿a quién se refería? A Jehová, A Elías. Elías. Ah, porque era su Elías, padre espiritual, perdón. porque era padre espiritual. Entonces le decía, Padre, porque incluso aquí más adelante dice, y nunca más le volvió, y nunca más le vio, ¿no? Y tomando sus vestidos los rompió y en dos partes. Bueno, esto de romper el vestido en dos partes es una señal de duelo, una señal de dolor. Entonces, bueno, efectivamente le dolió a Eliseo que Elías se partiera, ¿no? Se fuera. Sabía que iba a un lugar mejor, pero aún así en la carne nos duele, ¿no? Nos duele ver partir a alguien, saber que ya no lo vamos a volver a ver, pues sí nos duele, al menos en el tiempo que sigamos nosotros vivos, porque sabemos que cuando también partamos, pues lo vamos a ver allá arriba. Pero en estos Aunque momentos en la carne tuvo duele. el privilegio de ver la ascensión de Elías. Y eso fue la condición que le había puesto Elías, que si lo veía ascender, sería la condición. Bueno, Elías no tenía el poder para darle la doble porción del espíritu, pero le puso la condición de que si lo podía ver, si lo veía en la ascensión, era testimonio de que Dios aceptaba que Eliseo fuera el siguiente profeta. Exactamente, hermanita. Era como que un certificado de la legalidad de su sucesión, ¿no? Como que Sí. eso fue como que un certificado. Aquí está mi certificado de que efectivamente vi yo lo que pasó y yo ya soy el sucesor y el nuevo profeta de Israel, ¿no? Alzó luego el manto era el certificado. Los demás profetas que estaban del otro lado del Exacto. Jordán no pudieron ver la ascensión de Elías, solo vieron el torbellino. Exacto. No vieron todo lo que Eliseo vio. Sí, obvio. ¿No? Por eso bueno, ahorita lo vamos a ver cuando ya se cruzó el Jordán, vamos a ver la falta de fe de estos profetas. Versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y es lo que te digo, el manto era el certificado de legalidad de que él era el siguiente sucesor de Eliseo, ¿no? Porque él vio todo. Y aquí ya empieza su ministerio profético de Eliseo. A partir de este momento empieza su ministerio. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el siguiente versículo y dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Bueno, pues aquí vemos el primer milagro de Eliseo. Hizo lo mismo que Elías y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esto quiere decir que estaba diciendo que el que hizo esto, el que hizo este milagro fue Jehová. Ajá, fue Jehová a través de del manto de Elías, que era su certificado de que efectivamente le había dado esa doble porción de espíritu, ¿no? Del espíritu de Dios. Y aquí ya vemos, tomando el manto, él hizo lo mismo y dijo que el que había hecho esto era Jehová, no Elías, sino Jehová. Ajá. Y viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Se postraron delante de él quiere decir que reconocieron que efectivamente Eliseo era el sucesor de Elías. Versículo 16. Y dijeron, he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y buscan a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no
enviéis a nadie. Aquí es donde les comento que la falta de fe de estos profetas, de que efectivamente ellos sabían que Elías iba a ser arrebatado o iba a ser llevado al cielo. Y ellos pensaban, tenían esa idea. Déjame leerles el comentario del auxiliar bíblico, para que más o menos nos demos una idea. Dice, todo esto fue observado por los estudiantes del IBJ. ¿Qué es el IBJ? ¿Saben? Ay, buena pregunta. Escuela. Capo sí sabe. A ver, ahora sí que repite la pregunta, ¿cuáles eran las siglas? Instituto Bíblico. IB. Ajá. No te escuché. IBJ. Instituto Bíblico. No. A ver, De Jericó. why didn't you tell me before? Es que así dice el auxiliar bíblico. Dice, todo esto fue observado por los estudiantes del IBJ. Pero estos profetas pesimistas encontraron difícil creer que Elías había sido realmente llevado al cielo. Por consiguiente, sugirieron que algunos de sus hombres más fuertes se organizaran en un equipo de rescate. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis a nadie. Como le insistieron repetidas veces, Eliseo estuvo de acuerdo en ir a buscarle, pero después que 50 hombres le buscaron durante 3 días, se dieron por vencido. Entonces, vemos que aquí los del IBJ no tenían mucha fe. Ellos tenían la idea de que cuando alguien muere, pues se va su alma, pero su cuerpo se queda, ¿no? Entonces ellos no sabían que efectivamente Elías había sido arrebatado con todo y cuerpo, ¿no? Entonces tenían la idea de que tenían que sepultar a Elías, ¿no? Porque así era en el Antiguo Testamento, era como un honor poderlos sepultar y que no quedaran sus cuerpos así al desvarío. Incluso aquí ya me perdí. En el comentario de John MacArthur dice, ellos sabían que cuando las almas entraban en presencia de Dios al morir, los cuerpos quedaban en la tierra. Por respeto al cuerpo de Elías, querían recuperarlo para sepultarlo honorosamente. Eliseo sabía que el cuerpo de Elías no iba a quedar atrás porque había visto su ascensión corporal, en tanto que los demás no lo habían visto, por lo que respondió, no envíes a nadie. Entonces, vemos que ellos tenían esa idea, ¿no? Que tenían que recuperar el cuerpo para poder enterrarlo. Versículo 17, más ellos importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales los buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que no fueseis? O sea, como diciéndole, se los dije, se los advertí, no hicieron caso. Aquí dice que avergonzándose, se emplea para notar el sentimiento de turbación por la presión implacable de su insistencia, de que ellos le estaban insistiendo que buscaran el cuerpo, pero avergonzado por su propia falta de creer lo que había visto. Eliseo se sentía también preocupado por los profetas, sabiendo lo inútil que iba a ser su búsqueda. O sea, él se sentía avergonzado, pero por los profetas que no creían que efectivamente lo había arrebatado con todo y cuerpo, ¿no? No nada más su alma. Entonces, por eso les dijo, pues está bien, vayan, ¿no? Pero ya cuando regresaron sin el cuerpo, sin encontrar nada, les dijo, pues no se los dije. Entonces, ahí vemos una falta de fe de estos profetas, de los hijos de los profetas, ¿no? Versículo 19. Y los hombres, ¿dónde está mi Biblia? Versículo 19. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Aquí vamos a ver el segundo milagro de Eliseo. ¿Cuál fue el primer milagro de Eliseo?
La separación de las aguas del Jordán. Del Jordán. Y ahorita el segundo milagro sería que vienen estas personas que viven en Jericó para decirles que efectivamente la tierra es muy bonita, se vive bien, pero las aguas son estériles, no sirven, ¿no? Entonces, llegaron estas personas y le dijeron a Eliseo, ¿sabes qué? Pues ayúdanos, ¿no? Entonces, y los hombres de la ciudad le dijeron, se ve aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme la palabra que habló Eliseo. Bueno, aquí vemos que el milagro de Eliseo fue sanar estas aguas para que pues la gente pudiera pues tanto tomarlas como bañarse, como darle agua a los animales para la agricultura. Entonces aquí es lo que les comentaba respecto a la maldición que había hecho Josué, que es porque yo creo que sí fue esta misma Jericó, porque las aguas no servían. Entonces aquí, cuando Eliseo sana esas aguas, bueno, que a través de Eliseo Dios sanó estas aguas, me imagino, yo pienso, puede ser que sí sea la misma Jericó por la maldición, pero bueno, no sé, ustedes algo comentaron que posiblemente no sea la misma Jericó. Pero bueno, el comentario de John MacArthur se me hace también interesante y dice, la sal purifica el agua, pero la pequeña cantidad. No se te oye. Parece que se salió del... Sí. Sí, a ver si entro ahorita, ya está ahí conectándose otra vez. A ver, está conectando. Como Hay un comentario que dice que las aguas con las que se regaban las tierras eran estériles porque eran aguas salubres o saladas. Sin embargo, aquí la contradicción que hay, bueno, no contradicción, el comentario que hay que Eliseo manda a pedir una vasija nueva en señal de purificación, pero le pone sal al agua, pero en nombre de Jehová es como son sanadas. Al vertir el agua salada a las aguas que estaban contaminadas, las purificaron, pero por el poder de Dios, no por Eso fue el segundo milagro de Eliseo, pero fue por el poder de Dios. claro. A partir de ahí las tierras pudieron ser más fértiles y como comentaba Berenice, el agua potable, ¿verdad? Ya está, Vamos a esperar si... ya regresó Brendis. Ah, qué bueno, qué bueno. Brendis. Tienes apagado tu micro. Ahí está. Como les decía, el comentario de John MacArthur dice, la sal purifica el agua, pero obviamente la pequeña cantidad que se usa aquí no podía limpiar todo el suministro del agua. Más bien, el empleo de la sal de una vasija nueva simboliza la purificación de las aguas que Dios iba a realizar de forma milagrosa. La cura del agua de Jericó por medio de Eliseo liberó la ciudad de la maldición de Josué, haciéndola otra vez habitable para los hombres. Es por eso que, bueno, aquí John MacArthur también comenta que es la misma Jericó. Sí, ¿Ustedes qué piensan? es lo que estoy viendo ahorita, eso también. Pues por eso digo que necesitamos checarlo bien, porque yo había leído que no se trataba de la misma ciudad, pero bueno, aquí MacArthur dice eso, pero bueno, vamos a checarlo, ¿no? Porque aunque sea MacArthur, Claro, darlo por la Biblia. Así. puede, Bueno, tenemos claro. para checar si es la misma. Chico. Muy bien.
Eso Ay, parece nos va a que quedar de tarea para Sí, porque está interesante. yo he checado los mapas que vienen en los comentarios del el conocimiento bíblico y no aparece más que una sola Jericó en un solo lugar. O sea, no aparece en diferentes lugares, sino que entonces es muy extraño, pero vamos a investigar. Vamos a ver, porque ya estoy dudando si Sí, se trata de otra ciudad o es la misma. Puede ser que sí. Pero bueno, para eso tenemos la Biblia, para investigarlo. Eh, sí. Tarea para la siguiente semana. Versículo 23, ¿verdad? Nos Sí, quedamos en el versículo 23, ya casi acabamos. También este capítulo también es corto, pero la verdad es que con mucha enseñanza y con muchas cosas muy interesantes. El versículo 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron a ellos, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Bueno, pues aquí vemos, recuerdan que Betel era una de las ciudades donde estaba el becerro de oro, donde Jeroboam puso el becerro de oro, que era la frontera con Judá. Entonces, vemos que pues era una ciudad pagana, era una ciudad de idólatras, ¿no? Que posible, pues que ahí estaba la escuela, había una escuela donde había falsos profetas, ¿no? Porque acuérdense que Jeroboam, con tal de que no fueran a Judá, les pagaba a las personas para que fueran tipo levitas, tipo profetas. Entonces hizo una escuela y bueno, posiblemente eran estos muchachos, ¿no? Y muchachos se refiere no a niños de kinder o primaria, ¿no? Ya se refiere a muchachos de, no sé, entre 18, 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Porque esta misma palabra la emplean cuando se refieren a José el soñador, cuando él ya era el segundo en Egipto, y ya en ese tiempo José ya tenía como 39 años más o menos. Y también la misma palabra la emplean de muchacho, ¿no? Igual a Salomón, cuando también ya lo van a proclamar rey, que David ya está en sus últimas, Salomón tenía como 20 años. Entonces no se está refiriendo a muchachos más pequeños, sino más o menos entre 20 y 40 años, ¿no? También varios comentaristas dicen que estos muchachos eran tipo vándalos, eran de esos que se dedicaban a estar robando, a estar malandros, le molestando a llaman, la gente, eran bandas, eran lacras, perdón, malandros. Oye, y además, malandros, exactamente. Brandis, yo creo que el contexto apoya lo que tú estás diciendo, de que no eran prácticamente niños, sino que eran, ponle tú, de 20 a 40, como esto es posible, porque son responsables de lo que están diciendo. Si se hubiera tratado de niños, quizá no les manda un oso, ¿no? Les manda que sea un tigre, pero Claro. el hecho de que Ah, eran no responsables, dos, sino exactamente, o sea, estaban en una edad donde ya eran responsables de lo que estaban diciendo. sí, exacto, y estaban A mí me llama la atención la falta de respeto que tienen hacia Eliseo al llamarlo calvo. Le dice el comentario que posiblemente ni siquiera se daban cuenta si era calvo o no, porque en la que tenía la costumbre de usar un turbante o taparse la cabeza. Pero calvo, la palabra calvo era un despectivo que posiblemente le quería decir loco o falto de sabiduría, o también era una señal de que así se les nombraba a los a los que padecían de lepra, porque tenían que raparse la cabeza. Entonces era un despectivo, una falta de respeto hacia, hacia Elías. Y más que nada Elías Eliseo, hacia Jehová. Eliseo. Perdón, Eliseo, sí, Eliseo. Y más que nada que Eliseo, pues al poder de Dios.
Y el hecho de haber mandado los osos Claro. no fue en venganza de parte de Eliseo, sino por haber faltado el respeto a su siervo. Y se hizo la justicia, luego la justicia divina. ¿Eh? Sí, exactamente. Vemos aquí que estos muchachos pues tenían esa escuela de profetas falsos, esa escuela de personas paganas, de idólatras, ¿no? Entonces, pues como comentábamos, pues como dices, Armando, eran malandros, eran pandilleros, ¿no? Bandas. Entonces, realmente Eliseo estaba en problemas, está en problemas porque posiblemente no nada más era ofenderlo, sino igual y querían hacerle algún tipo de daño, ¿no? Es cuando Eliseo voltea y le dice a Jehová, bueno, que los voltea a ver y los maldice. Esto de maldecirlos no es que les digan, ay, malditos, ¿no? Malditos jóvenes, no. Esto de maldecir quería decir, Jehová, estoy en tus manos y tú haz justicia, tú haz el juicio que necesito, porque yo no sé si estoy en peligro aquí con estos muchachos. Entonces, cuando los maldijo, eso quiso decir que Jehová hiciera la justicia, hiciera el juicio sobre estos muchachos, ¿no? Porque posiblemente estaba en peligro. Entonces, cuando voltea y los maldice, es que se pone en manos de Dios y le dice, tú haz lo que tengas que hacer, Dios. Y efectivamente Dios les manda juicio a estos jóvenes, que les dice, calvo, sube, calvo, sube. Dice, hay varios comentarios, lo que tú dices, Armandito, hay varios comentaristas que dicen que posiblemente no era calvo y que era una manera despectiva, pero yo pienso que sí era calvo, porque aquí le están diciendo calvo sube. Yo pienso que sí era calvo, Pues, bueno, te digo que hay varios comentaristas y varios dicen que sí, varios dicen que no, que es irrelevante, pero bueno, esta es mi opinión, ¿no? Que sí era calvo y que estaban ofendiendo a su persona, estaban diciéndole a él, o sea, es como si a mí me dijeran, ay, China, ¿no? Ay, China, vete, ¿no? No, realmente estaban ofendiendo a la persona de Eliseo, pero al decirle calvo sube, le querían decir que no querían a los profetas, que lo que le pasó a Elías quería que le pasara a Eliseo. ¿Por qué? Porque un profeta, ¿qué es lo que hacía? Emitía juicio, ¿no? Les decía, obedezcan, hagan esto, lo otro, porque si no obedecen, les emitía un juicio contra estas personas. Entonces a los jóvenes estos, pues no les convenía que Eliseo estuviera en sus tierras porque sabían que no les iba a permitir que hicieran lo que quisieran. Por eso estaba ahí, para que obedecieran. Entonces estos jóvenes decían, sube, calvo, sube, porque le decían, sí estaban ofendiendo a la persona de Eliseo, en sí es su persona, pero le decían que subiera igual que Elías, que se fuera igual, que se muriera, que no lo querían ahí. Pero como dices, hermanito, estaban, más que ofender a Elías, estaban ofendiendo a un profeta de Dios. Y es como si ofendieran a Dios mismo, ¿no? sí. Tenemos para ¿Vas a comentar algo, Juan Carlos? calvicie, lo que dice MacArthur, la calvicie de Eliseo, a que se hace referencia aquí puede ser una, o sea, no dice que esas sean nada más posibilidades. Una, la pérdida natural del cabello. Dos, una cabeza afeitada denotando su separación al oficio de profeta. O más probablemente tres, un epíteto de escarnio y menosprecio, ¿sí? Siendo que Eliseo no sería literalmente calvo. Estos jóvenes estaban encarneciendo, insultando sarcásticamente al profeta del Señor, diciéndole que repitiera la traslación de Elías, o sea, que se fuera, ¿no? Pero MacArthur lo pone como posibilidades. Yo agregaría una cuarta. Quizás lo que quisieron decir ellos era que era calvinista. No. También, también. Primera de Juan Carlos. Posiblemente. Entonces, bueno, pues vemos que estos jóvenes, pues sí eran malvados y que querían que Eliseo no estuviera ahí porque no les convenía que los estuviera diciendo que obedecieran a Jehová, porque ellos querían seguir haciendo lo que les placiera la gana, ¿no? Sin que nadie los molestara.
Entonces manda estos dos osos, pero como dices, hermanito, este es un juicio de Jehová. Viene directamente de Dios y Dios sabe por qué mandó este tipo de juicio contra estos jóvenes, porque realmente no eran unos jóvenes de kinder, no eran unos jóvenes que no sabían lo que hacían, eran pandilleros, eran gente mala que buscaba hacer daño. Entonces Dios conoce nuestros corazones, ¿no? Y Él conocía los corazones de estos jóvenes y es por eso que mandó estos osos, que la Biblia dice que los destrozaron, dice despedazaron, no dice mataron. Puede ser que hayan quedado algunos lisiados, puede ser que hayan quedado unos muertos, pero en sí, bueno, Dios conoce nuestros corazones y yo creo que Dios es justo, ¿no? Y si hizo esto, no estuvo mal. Aunque muchos comentan, ¿no? Muchos que están en contra de la fe comentan que esto que pasó aquí fue algo muy macabro, muy feo, pero realmente fue justicia, fue la justicia de Dios y Dios conoce nuestros corazones y sabe qué había en esos corazones de esos jóvenes y no fue nada injusto, ¿no? Fue algo justo. Ahora bien, ya nada más para terminar, dice, de allí, pero lo que iba a comentar es que eran 40, que despedazaron estos osos a 42 muchachos. Entonces, había más de 42 muchachos. Imagínense, o sea, Eliseo solito contra más de 42 muchachos. O sea, No eran los de imagínense, sí estaba en grave peligro. Ayotzinapa, ¿verdad? No, fueron 43. No eran los de Ayotzinapa. Entonces, bueno, pues vemos aquí que Dios es justo, ¿no? De ahí, versículo 25, de allí fue al Monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Bueno, fue al Monte Carmelo, donde había pasado lo de, ¿se acuerdan que pasó lo de Elías que mató a los 450 profetas? Y de ahí se fue a Samaria. ¿Por qué regresó a Samaria? Pues porque él era un profeta de Israel. Dios había designado que él fuera un profeta de Israel y él tenía que estar en Samaria haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que regresó a Samaria a seguir con su ministerio para que siga aconteciendo lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, que también son muy interesantes. Y bueno, hasta aquí termina todo. Platíquenme qué enseñanza les deja, qué mensaje nos deja este capítulo que se me hizo muy interesante. Y bueno, como siempre, sumamente interesante y sumamente fascinante, ¿no? La palabra de Dios. A ver, ¿quién toma la palabra? Ahorita que estabas hablando acerca del... El micro. No se escucha. ahorita que hablabas acerca de estos jóvenes que se burlaron de Eliseo, ¿verdad? Eran escarnecedores, ¿no? Y la Biblia también dice en Proverbios que los escarnecedores, los que se burlan, ¿verdad? Los burladores terminarán en muerte, ¿no? Y vemos que llevándolo a la enseñanza actual, podemos ver que muchas veces, el otro día estaba viendo un comentario, o cómo se dice eso cuando ves en YouTube y sale, ¿un qué? ¿Un TikTok o cómo? TikTok. Bueno, TikTok. el chiste es de que salía ahí como me parece que en Estados Unidos, un predicador se paró y empezó a predicar la palabra de Dios y todo, y empezaron a acercarse muchas personas y se empezaron a burlar de él, empezaron a decirle que ya se callara, que ya se fuera, ¿no? Entonces, me imagino yo que Dios también va a emitir juicio de esas personas, ¿no? Y pues no importa que se burlen, no importa que te hagan a un lado, te rechacen, lo importante es predicar la palabra de Dios. ¿Algo más? Y sabemos que va a haber persecuciones incluso por predicar la palabra de Dios. Todavía no, bueno, en algunos lugares tengo entendido que sí ha habido persecuciones, incluso hasta asesinatos. Pero bueno, afortunadamente aquí todavía vivimos con la gracia
del Señor Jesucristo, de Dios, pero no tarda en empecemos a ver los problemas, pero pues debemos de estar alerta y debemos estar conscientes de que primero es la palabra de Dios y no importa los sufrimientos. O sea, por ejemplo, como dice Leti, no nos podemos amedrentar, ¿no? Claro, No porque venga persecuciones o algo, vamos a diluir el mensaje o a decir cosas que la gente quiere oír. Tenemos que decir siempre lo que dice la Biblia, le pese a quien le pese, ¿no? Se burlen o no. Eso es lo que yo estaba ahorita. Mira, yo tengo 3 puntos que comentar. Ahorita que estamos viendo la sucesión de Elías con Eliseo, hasta me recordó la canción esa de al final, ya saben qué canción es, al final se las... acerca ya. No. El final de la clase no. No, al final se acerca ya, pero de la canción que te refería. ¿No? No, la de Julio Iglesias, al final las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen, las continuarán. Y aquí es lo mismo, como la obra de Dios siempre continúa y sigue adelante. Dios utiliza hombres, cumplen su propósito, pero la obra de Dios no queda al garete. Dios siempre levanta a otro para que continúe sucediendo al que se va. Lo vemos Elías y Eliseo, lo vemos con Pablo y Timoteo, y lo vemos en la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo ya no esté, alguien va a tomar mi lugar, y cuando ya no esté alguien de ustedes, alguien va a tomar su lugar. Y así es la obra de Dios. Gracias a Dios que somos instrumentos de Dios, pero la obra de Dios no depende exclusivamente de nosotros, es la obra de Dios y Dios ve cómo hace para que siga continuando, ¿no? Y el cuidado providencial que tiene Dios de sus mensajeros. Segundo punto que veo es que el que se burla de un portavoz de Dios, pues está burlando de Dios mismo, ¿no? Y por eso el juicio es de acuerdo a la gravedad de la ofensa, ¿no? Entonces, Jesús también lo dijo, el que los rechace a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Finalmente debemos recordar eso, que finalmente quien se burla de nosotros, se burla de Dios. El que nos rechaza a nosotros, rechaza a Dios, ¿no? Y finalmente otra cosa que me llama la atención es la gloriosa doctrina del rapto, ¿no? Como vemos aquí un vistazo. Pero fíjate, aquí hay unas diferencias con el rapto que esperamos. Aquí Eliseo lo presenció. Duró, no sé cuánto haya durado el espectáculo, pero cuando venga el rapto, te dan un abrir y cerrar de ojos. Nadie vio, nadie supo, simplemente desaparecieron en un parpadeo, desaparecieron, ¿no? Y esa es la gloriosa esperanza que cuando Jesús venga por su iglesia. Entonces, me imagino lo emocionante que va a ser eso, de cómo nuestros cuerpos van a ser transformados. Bueno, los que les toque o no nos toque, los que estén vivos en ese entonces, no pueden ascender con ese cuerpo que tienen ahorita. Por ejemplo, yo con estos kilos que tengo, para nada subir. Dios me tiene que poner ligerito, subir como un globo de gas, ¿me entiendes? Pero imagínate, pero como dice la doctrina del rapto, antes de que venga el rapto, primero resucitan los que han muerto en Jesús, los que durmieron en Jesús. Porque dice, no presentemos, o sea, primero van los que ya murieron, salen sus cuerpos de las tumbas a unirse con sus almas que ya estaban con el Señor. E inmediatamente después viene el arrebatamiento. Pero fíjate cómo dice, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, dicho en otras palabras, en menos de lo que cada año va a ocurrir todo eso. ¿Sí? Y no va a ser visible, ese evento no es visible. A diferencia de la segunda venida, que es otra cosa diferente, esa va a ser visible, donde todo ojo le verá. ¿Sí? Entonces, es emocionante todo esto, como dices tú, un capítulo cortito, pero hay mucho que comentar de enseñanza en este capítulo. Bueno, esa es mi opinión, pero a ver, sí. ¿Quién más? ¿Tú, Armandito? También me acordé, ¿sabes? También de cuando venga, como dices, la segunda venida, de los que se burlan de que estamos esperando esta segunda venida, de los que se burlan, no me acuerdo muy bien, japonés, estoy bien, pero en Apocalipsis dice, ¿no? Que los que se burlan y los que no creen en la venida de Dios, pues les va a mandar fieras, ¿no? Que decíamos que eran las ratas. Y lo que pasó aquí con los osos,
Sí, que también les mandó Dios a fieras, ¿no? y es una de las plagas que manda durante los juicios de los sellos. No me acuerdo si es la cuarta o la sexta, pero que dice con las fieras de la tierra. Y que muchos creen que Ajá. las ratas, una infestación masiva de ratas, la gran tremenda, o sea, por lo difícil que es exterminarlas, por la gran cantidad de enfermedades que transmiten, pero sean ratas o sean leones o sean osos, como dirían, no se la van a acabar. Pero mira, lo curioso de esto es que dice, ni aún así se arrepentían, Sí, sí, hermano. Sí. ni aún, sabiendo que viene el juicio de Dios, dice, siguieron adorando sus imágenes y sus vales y todo eso. Increíble cómo el corazón es duro del ser humano, ¿verdad? Sí. Demasiado duro. De dura servicio. Sí. ¿Algo más? Muy No, pues estuvo muy bien. Muy buen aprendizaje. interesante. Muy bien explicado. Sí. Gracias. A ver lo que nos falta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, todavía falta. Estoy esperando que lleguemos a la historia de Naamán también. Esa está buenísima también, la historia de Naamán el sirio, ¿no? Ah, sí, la de leproso. Creo que te toca a ti, Armandito. ¿A quién le toca? Sí, creo que a Armandito. A mí me tocan los nones. No, 5 te toca a ti, ¿no, Armandito? ¿es la Sigo 4 o la antes. 3? Ah, es el capítulo 5, Eliseo y Naamán. Antes sí me toca a mí. Sí, te toca a ti. Sí, Armandito. Va a estar bueno ese. Sí, Y está muy interesante. No, pues todos están muy interesantes. aceite de la viuda también va a estar bueno. Aceite de la viuda. Ok. Pues si no hay más que agregar, vamos a pedirle ya ningún comentario más. Gracias a todos por su presencia. No, gracias. No sé si Uriel y Pati todavía andan manejando. Sí, estamos manejando, pero ya pudimos activar el micrófono. Pero sí venimos a escuchar, sí, escuchamos todo el estudio, la explicación y todo, y pues nada más. Yo no había relacionado, la verdad, lo de la burla que había comentado Brenda con el capítulo de Apocalipsis, pero sí me llama la atención, ¿no? Que, bueno, en algún momento, ¿no? Dios ejecuta juicio sobre aquellos que se burlan de sus hijos, ¿no? Entonces, pues también confiamos en que si Dios permite a lo mejor algún sinsabor, ¿no? De repente, pues en sus manos está el permitido, ¿no? Siempre habrá algún objetivo, algún propósito en alguna prueba que tengamos que pasar, ¿no? Pues algún día, como dice la palabra, algún día llegará cuando toda rodilla se doble delante del Señor y confiese que Jesucristo es. Es el Señor, es el Cristo. Exactamente. Así es. Bueno, pues como van manejando y no quisiera que se distrajeran y Yo puedo orar, pues si gustas. bueno, adelante, entonces, pues si nos despides con una oración, algún mensaje, Gabriel. Hay una petición de oración de doña Magda, que la van a operar el 23 de noviembre de sus ojos, entonces, para que lo mantengamos presente. ¿Y alguien más? Sí, claro que sí, por doña Magda, sí estaremos orando por usted y me da gusto verla. Gracias. Oye, Pati, Gracias, señora Leti. sí, todo va a salir bien, doña Magda, ánimo, Espero, señora Leti. mucha Tengo fe, mucha fe. claro que sí. Tenemos al Todopoderoso de nuestro lado, Amén. Oye, Pati, también si podrías orar por el sobrinito de Angie, ¿sí? Que ya ves que lo intervinieron y y está delicadito, ¿no? Entonces, para Ok, sí, claro. que Dios intervenga. Y Sí. también, ¿cómo se? También por Yasmín, que está un poco delicada de salud también, por favor. También, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Pues entonces oramos, hermanos. Señor y Padre bendito, te damos infinitas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder deleitarnos en tu palabra, Señor. Gracias por nuestros hermanos, Señor, en este caso por Brenda, Señor, que fue el instrumento a través del cual, Señor, compartiste
el mensaje que tenías para nosotros. Te damos gracias por su vida y gracias también por la vida de Armandito que están contribuyendo, Señor, y gracias por cada uno de los que están presentes, Señor, en el estudio. Agradecemos, Señor, también porque nos das la oportunidad, Señor, de poder compartir con nuestra hermana Magda, pues esta petición de oración. Tú sabes que le amamos, Señor, grandemente. Es una hermana a la que admiramos, Señor, por su tenacidad y por su fidelidad, Señor, en tu palabra. Y pedimos, Señor, muy especialmente porque le des oportunidad de que pueda, pues, realizarse la cirugía, Señor. Pedimos por sabiduría para los médicos, Señor, y fortaleza física y espiritual para ella, Señor, y para su familia que va a estar apoyándola también, Señor. Pedimos para que les des los recursos, Señor, el tiempo, Señor, para estar al pendiente. Agradecemos por eso, Señor, y agradecemos también por los médicos, Señor, que has puesto, Señor, para que puedan apoyar a Yasmín, Señor, y al sobrino de Angie, Señor, a ambos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de ellos, con cada una de sus necesidades, Señor, muy particulares, Señor. Especialmente, Señor, por el sobrinito de Angie, Señor, que quizá necesite de una intervención. Pues nuevamente, Señor, pedimos por guía y sabiduría a los médicos, Señor, en el caso de Yasmín, que ponga, Señor, pues el tratamiento indicado, Señor, para su salud, no nada más física, pero también espiritual, Señor. Guía a Gina y a Salvador, Señor, guíalos a ambos para que ellos puedan ser de bendición para Yasmín, Señor, y sobre todo de apoyo en este momento de prueba, Señor. Padre Santísimo, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido, Señor. Y te pedimos porque podamos tener una noche, Señor, con un sueño reparador. Todo esto lo agradecemos, Señor, confiando, Señor, en que siempre podemos contar contigo y con tu bendición en cada día. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, Fati. De nada, doña Dios Magda. me la bendiga. Dios me las bendiga. Claro que sí, y también, como dice Leti, hay que estar confiando y pues que Dios tenga control de todo. Sí, gracias, Leti. No, Sí. gracias a usted porque siempre nos muestra fidelidad, puntualidad, las virtudes y los dones que Dios le ha dado a doña Magda. Gracias, gracias, señora Leti. Que Dios los bendiga a todos. Te queremos. Reciban Muchas muchos gracias. saludos. Gracias, igualmente. La queremos, doña Magda. Ey, Gracias, señor bendiga, doña Magda. Carlitos. está en nuestras- Yo también los estimo mucho. Y después de la operación ya estaremos dando gracias a Dios por la obra milagrosa que va a hacer en sus ojos. Muchas gracias, señor Carlitos. Dios me la bendiga y bendiciones para cada uno de ustedes, ¿eh? Se lo agradezco, señor Carlitos. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.